Bien, primero que todo agradezco la invitación, la organización de este gran congreso de la Clínica Pasteur, de la cual estoy enormemente orgulloso de poder aportar en algo durante este congreso. Me tocó partir la presentación de hoy en el módulo de córnea, que está muy interesante. Vamos a partir hablando de neoplasia intraepitelial córneo-conjuntival, algunas nociones sobre cómo sospecharla, alguna evidencia sobre el tratamiento, de cosas que en realidad no son tan frecuentes, pero que realmente sospecharlo y tratarlo puede cambiar totalmente el pronóstico de estos pacientes. Entonces, la clasificación actual los clasifica como un gran grupo, como neoplasias escamosas de superficie ocular, y las divide entre las neoplasias intraepiteliales, que es el tema de esta presentación, y el carcinoma de células escamosas, que no es el tema específico de esta presentación. Los factores de riesgo en los cuales uno debería sospechar, por supuesto que a mayor edad aparece con mayor frecuencia, la exposición a radiación ultravioleta, ¿cierto? En las regiones más ecuatoriales es mucho más frecuente, y esto se piensa que está relacionado con incisión directa en algunas genes reguladores de supresión de tumores. Existe una presentación que incluso en pacientes menores de 50 años uno debería sospechar si aparecen este tipo de lesiones, es en pacientes con VIH, en los cuales tiene un curso mucho más agresivo e incluso podría definirse como una condición definitoria en VIH en estos pacientes. Obviamente que otras condiciones de inmunosupresión también predisponen a este tipo de neoplasias, y hay otros factores como haber tenido infecciones conjuntivales por virus papiloma humano. En realidad es la lesión maligna no pigmentada más frecuente de la superficie ocular, tiene un bajo potencial de metástasis, pero hay que tener cuidado porque si es que no se sospecha y, por ejemplo, va a una cirugía de FACO y uno puede incluso introducir estas células malignas, con lo cual hay resultados realmente desastrosos. Entonces es muy importante poder sospecharlas previo a cualquier tipo de intervención quirúrgica. En cuanto a la patogenia, solo un par de palabras. Se piensa que el origen de todo esto está en las células madres limbares. ¿Por qué? Porque básicamente la progresión de esta enfermedad en general es en esta zona y va siguiendo toda la diferenciación de las células del epitelio corneal. Sigue el mismo patrón. Por lo tanto, es en esta zona donde el daño directo y la inflamación, incluso se piensa que algunos agentes irritantes podrían provocar esta patología. La clínica es generalmente unilateral, focal, progresiva y puede tener básicamente tres formas de presentación. Una forma más bien gelatinosa, una forma más bien leucopláquica o esta más bien papilomatosa que ustedes ven en la imagen de más hacia la derecha. En general existe una extensión a la periferia de la córnea, hay vasos, ¿cierto?, que son vasos nutricios gruesos, como ustedes ven ahí, algunos con forma de tirabuzón, y generalmente, como les decía, está en la zona interpalpebral. La histología, no vamos a entrar en mucho detalle, pero lo más importante es saber si es que hay compromiso de la membrana basal o no, y eso se obtiene con la biopsia. En cuanto al diagnóstico, muy importante es que el examen clínico no nos permite diferenciar muchas veces el grado de malignidad. Es imposible, es la biopsia quien nos va a dar esas señales. Por lo tanto, lo que uno hace en la clínica es tratar de ver la extensión y las condiciones que sospechan esta enfermedad. Un elemento diagnóstico muy importante es la citología de impresión conjuntival, que quizás no es tan ampliamente utilizada, pero nos puede dar señales muy potentes con un valor predictivo muy alto. Obviamente no va a distinguir la citología entre invasión o superficial, sino que eso nos puede dar las imágenes, esa información, como es la VM, por ejemplo, o incluso esta biopsia óptica que corresponde al OST de segmento anterior de alta resolución, que nos permite ver ciertas características para diferenciar estas lesiones de epitelio del epitelio normal. En general, engrosamiento epitelial hiperreflectivo, transiciones abruptas del epitelio hacia el epitelio normal, nos dan señales de malignidad. Por supuesto que el gol estándar sigue siendo la biopsia. Siempre está la discusión si hacer tratamiento quirúrgico, que es el gol estándar de siempre, con una biopsia excisional, con márgenes libres de al menos 2 a 3 milímetros, con alguna sustancia ayudante, como puede ser alcohol absoluto a los bordes, como puede ser la crioterapia, con esta técnica de doble congelamiento, pero siempre está la contraparte de que podría existir presencia de enfermedad microscópica que no somos capaces de ver en la cirugía, y por eso aparece el tratamiento médico como la quimioterapia como una alternativa
al tratamiento quirúrgico. Y aquí surge el tratamiento médico tópico. Y básicamente son tres los agentes que tenemos disponibles: mitomicina C, 5-fluoracilo y el interferón alfa-2b. Los tres tienen esquemas de tratamientos diferentes con concentraciones específicas y ciclos específicos que nos permiten hacer una quimiorreducción, incluso como tratamiento exclusivo o pensando en alguna cirugía poder hacer esta reducción de la neoplasia. Recordar que este efecto va a ser amplio a toda la superficie ocular, una gran ventaja por sobre el tratamiento quirúrgico. Solo algunos detalles. El detalle principal o la desventaja del tratamiento tópico son los efectos adversos. Y en el caso de la mitomicina no es la excepción. Ustedes recordarán que la mitomicina es un agente alquilante y por lo tanto tiene una gran citotoxicidad. Por lo tanto hay muchas reacciones a nivel de la superficie ocular que son principalmente la gran desventaja de este tratamiento. Reacciones alérgicas, fotofobia, mucha irritación. E incluso déficit de células limbares, que es uno de los grandes efectos adversos. Por otro lado, tenemos el 5-fluoracilo, que es este antimetabolito que evita la síntesis de DNA y que también tiene un esquema específico para poder tratar la neoplasia intraepitelial y también tiene los efectos adversos sobre la superficie. Es mejor tolerado, eso sí, que la mitomicina C y por eso se vuelve una gran ventaja, dado que lo tenemos más disponible en nuestro medio y con menos efectos adversos comparado con la mitomicina. El interferón alfa, al menos en nuestra realidad local, tiene un valor mucho mayor, tiene una cantidad de efectos adversos mucho menor también, con grados de resolución muy similares. Solo para concluir algunas cosas respecto al tratamiento tópico, en general se habla de que el tratamiento tópico es comparable al tratamiento quirúrgico en términos de resolución. Las ventajas del tratamiento tópico es que tiene una amplia llegada a toda la superficie, por lo tanto podríamos estar tratando lesiones microscópicas que se nos podrían escapar en la biopsia excisional del tratamiento quirúrgico y las tasas de recurrencia en general se han mostrado similares. Así que no les mostré en la presentación, pero existe una revisión sistemática actual que compara el tratamiento quirúrgico versus el tratamiento tópico, mostrando que la tasa de éxito en ambos es bastante comparable. Y la tasa de recurrencia sigue siendo muy similar en ambos casos. Por lo tanto, faltan estudios, porque todos estos estudios han sido hechos de forma retrospectiva. Falta evidencia sólida que nos permita hacer un estudio, digamos, randomizado a lo largo del tiempo, que permita hacer dos ramas y comparar ambos tratamientos. Yo diría que en la actualidad ambos tratamientos son planteables. La seguridad que nos da la cirugía es que tenemos el diagnóstico inmediato con una biopsia que es definitoria de lo que tenemos enfrente, versus el tratamiento tópico que no somete al paciente a la cirugía con todas las complicaciones quirúrgicas que podría traer, pero que tiene un resultado igualmente alto. Así que, en conclusión final, yo diría que estas lesiones es muy importante poder sospecharlas. Pueden tener un bajo potencial de malignidad. Sin embargo, si no son sospechadas a tiempo, las consecuencias pueden ser muy, muy importantes, producto de que esto es lento en el tiempo, pero puede, como mostré inicialmente, invadir la membrana basal y con eso tener otras consecuencias a largo plazo, con invasión local o incluso riesgo de metástasis, aunque menor al 1%, pero también está descrito. Así que eso era lo que les quería contar. Muchas gracias.